A ver, somos 2, 4, 6, 8, 10, 12 ahí. A ver qué pasó. Ha habido una falencia ahí con respecto al total de participantes. Bien, ya algunos se están uniendo. Muchas gracias. Por favor, vamos a esperar como tal dar la tolerancia del caso siempre, ¿no? Los 5 minutos de tolerancia. Tal vez algunos están en camino aún o aún están iniciándose con el audio, no sé, algo. Pero vamos a esperar a llegar al pico de 20 y ya como tal, si en esa tolerancia de nuestros 4 minutos, hasta 5 como máximo, no se llegan a conectar más de 20, bueno, ya, ni modo, tendremos que comenzar con los que estamos. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Buenas noches a los que se están uniendo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy tenemos un tema muy importantísimo. Como les había mencionado, a partir de nuestra clase número 3, vamos a ver todo lo que son los trabajos de alto riesgo, ¿no? El tema 3 ya vimos como tal dos trabajos muy importantes, que fue el trabajo de alto riesgo de altura y caliente. El día de hoy también vamos a ver dos muy importantes, que van a ser acerca de los espacios confinados y las excavaciones que pudiéramos tener. Como podemos ver, son dos temas bien amplios, por lo cual tenemos la inmensidad de las diapositivas, pero vamos a ir haciéndolo de forma didáctica como siempre. A la vez mencionarles siempre que la clase es 100% participativa, por lo cual necesito la participación activa de cada uno de ustedes. ¿De qué manera? Si tienen alguna duda, consulta que se tenga, levantan la manito y activan el micro. En contraste, si no tuvieran acceso a un micrófono o tuvieran problemas con también los estoy leyendo por el chat. Ahí como tal me ponen su consulta, su duda, su acotación, su punto de vista, entre otros. Ahí como tal mi persona los vas a estar leyendo también. Muy bien, ya estamos aumentando nuestra cantidad de participantes. Estamos siendo 16, vamos a ver si llegamos al pico de 20 para ya de una vez empezar. Mientras tanto, vamos a esperar, ¿no? Muy importante. La tolerancia como tal es muy importante. Yo sé que por ahí algunos están... Es un mes muy ocupado, ¿no? El mes de diciembre, en trabajo de cada uno de ustedes, como tal. Están cerrando algunas cosas, algunos que trabajan en el rubro de seguridad y salud en el trabajo, también como tal, se cierran la gestión, ¿no? De este diciembre para comenzar una nueva gestión en enero. Entonces, en base a eso, tal vez algunos han tenido tiempo y como tal, por eso se le da la tolerancia del caso. Ya estamos siendo 17, esperemos ser 3 personas más en el transcurso de estos minutos que nos faltan, 2 minutos para ser exacto, para ya poder iniciar el curso el día de hoy. Muy bien. A ver, vamos. Vamos viendo, a ver. Bien. Siendo que ya pasó la tolerancia del caso, vamos a empezar nuestro tema del día de hoy. Bien, primero vamos a empezar con el trabajo de alto riesgo de espacios confinados, como tal. A ver, ¿qué son los espacios confinados? Se va a configurar como configuración única que solo permite que pase una persona o por lo tanto el acceso y el egreso es limitado o restringido. Como vemos acá, ¿no? La persona está intentando ingresar. ¿Y por qué se llama un espacio confinado? Porque va a tener solamente una entrada y también va a tener solo una salida en este punto. Muy bien, bienvenidos a los que se están uniendo. Muchas gracias, bienvenidos cada uno de ustedes.
Entonces, eso como tal es un espacio confinado. Se define espacio confinado porque tiene la particularidad de que va a tener solo una entrada y una sola salida. La misma por donde ingresaste va a ser la misma por donde egreses. Por eso como tal refiere a un acceso limitado para una persona al entrar y salir, como vemos acá en la imagen pictograma, ¿no? Perfecto. Buenas noches con cada uno de ustedes. Ya se están uniendo los compañeros, perfecto. Estamos siendo 19, nos está faltando solo uno y llegamos a 20. Pero vamos a empezar. Muy bien. Eso como tal, mencionamos que es un este, trabajo en espacio confinado. Muy bien. Ahora, ¿qué características también tiene este espacio confinado? Como tal, como es un espacio confinado, estás confinado, ¿a qué me refiero a confinar? Que estás aislado. No tienes una ventilación natural, o en este caso, una ventilación limitada, se podría mencionar, ¿no? También tenemos insuficiente espacio para que quepan más de una o dos personas. Esto como tal es variable porque hay veces que hay espacios confinados, por ejemplo, ¿no? Cuando se trabaja en socavón, ahí como tal sí es una ruta, ¿no? Una ruta de ingreso, ruta de salida, pero es bastante amplio, ¿no? Porque es una extensión en socavón para ejecutar una operación minera. Entonces, va a haber espacios confinados que van a ser limitados en su volumen, pero va a haber otros que sí van a ser más vastos, ¿no? Y como menciona acá, no está diseñado para ser ocupado de forma continua. O sea, no como tal no podemos vivir en el subsuelo, ¿no? En un espacio confinado, no podríamos porque la atmósfera como tal es muy peligrosa, ¿no? Porque no hay cantidad suficiente de oxígeno y otros gases que es necesario que tiene el aire, ¿no? Aparte de la temperatura, también es otro factor, entre otros. Yo sé, ¿no? Que algunos hemos visto, ¿no? Yo como tal, ¿no? Algunas películas futuristas donde colapsa la Tierra, ¿no? La contaminación está en toda la superficie y toda la sociedad como tal, tiende a estar en búnkers subterráneos debajo de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, son películas como tal, ¿no? No es que sea dable, ¿no? Porque recuerdan de que el ser humano también necesita de lo que es la luz solar, ¿no? Porque hay teorías también que mencionan de que es indispensable para el desarrollo humano de nosotros. Entonces, en base a eso también refiere una disyuntiva, ¿no? Entonces, como tal, no se está diseñado para ser ocupado de forma continua a una persona. Muy bien. Hasta ese punto, ¿alguna duda, una consulta que se tenga? Bien, bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenidos sean todos ustedes, a los que están ingresando como tal, bienvenidos. Muy bien. Continuamos. No hay ninguna duda ni una consulta. A ver, ¿cuándo vamos a tener un espacio confinado altamente peligroso? Primeramente, va a tener las siguientes características. La atmósfera es peligrosa, puede volverse peligrosa. ¿En base a qué? A base a parámetros que va a tener esta atmósfera. ¿Qué tipo de parámetros? Lo vamos a ver más adelante. Existe material que puede sumergir a que ingrese, ¿no? Como por ejemplo agua, arena, etcétera. Si esto como tal ingresa a mi espacio confinado, yo me voy a quedar atrapado. Si hay agua como tal, ¿qué va a pasar? Que me voy a ahogar. Si hay arena, también voy a quedar sepultado. Y otro tipo de material, ¿no? Paredes inclinadas hacia adentro, o suelos peligrosamente inclinados, o contiene cualquier otro peligro significativo de seguridad. Entonces, en base a eso también no cuenta con las condiciones necesarias, no es espacio confinado. Es peligroso para mí este espacio confinado. Muy bien. Acá tenemos, ¿no? Tenemos las partes de cómo realizar la actividad en el espacio confinado. Primeramente, para el ingreso, ¿qué voy a necesitar? Requiere permisos de entrada. A ver, área que reúne una o más de las siguientes características para yo poder ingresar a ese espacio confinado. ¿Cómo voy a valorizar este punto? Primero, ¿contiene o es posible que contenga una atmósfera peligrosa? Entonces, esto es una variante cuando queremos delimitar si es un espacio confinado.
Si contiene o es posible que tenga una atmósfera peligrosa, es un espacio confinado. Contiene un material que tiene potencial de rodear a la persona que entra, también, ¿no? Es característica de un espacio confinado. Tiene una configuración interna tal que la persona que entra puede ser atrapada o asfixiada por paredes internas que convergen o por un piso en declive que se achica hasta la superficie menor. O sea, hay situaciones que puede darse en un espacio confinado, más que todo en un espacio confinado subterráneo, donde por A o B motivo, donde no se ha llevado una determinada geología dada en ese espacio confinado, tiende a colapsar y puede pasar lo que menciona acá, ¿no? Entonces también es un espacio confinado peligroso incluso. Y por último, contiene otros peligros reconocibles que atentan contra la seguridad o la salud, ¿no? Como es el caso, ¿no? A veces en el espacio confinado hay otro tipo de agentes que también van a interferir en la actividad de la persona. Estos tipos de agentes sean los diferentes peligros que también denotamos. Muy bien. Muy bien, bienvenidos a cada uno de ustedes. Ya estamos siendo más de 20 personas. Muchas gracias. Estamos definiendo como tal lo que es un espacio confinado. Muy bien, acá tenemos algunos ejemplos de espacio confinado. Acá mencionamos, ¿no? Todo el cuerpo atraviesa el borde. Se considera que se ha ingresado a un espacio confinado cuando cualquier parte del cuerpo ha pasado a través del borde de un espacio confinado. Como vemos acá, en este punto es un silo, parece como tal. La persona ha ingresado por este espacio porque del hueco para afuera es una superficie como tal, no es la atmósfera. Pero dentro ya sería un espacio confinado porque está dentro de un silo. Y tienes es una atmósfera reducida como tal. Y también menciona, ¿no? La mano atraviesa el borde. Los siguientes son ejemplos de ingreso a espacios confinados, como vemos acá, ¿no? La persona como tal está ingresando, está ejecutando un ingreso, no está dentro de todo el espacio confinado, pero está ingresando una parte parcial de su cuerpo, ¿no? Como es este caso de la mano. No hay problema en este punto si no ingresa la totalidad del cuerpo dentro del espacio confinado. Muy bien, ¿qué ejemplos tenemos como tal de espacios confinados? Los siguientes, ¿no? Camiones y vagones cisternas, esto como tal refiere un espacio dentro y a veces para hacer la limpieza necesitamos ingresar dentro de esto. Espacios estrechos en edificios y maquinarias, ya sea en las tolvas, en las hornas, etcétera. Al mismo punto también cuando se refiere a hacer un tipo de actividad, un mantenimiento dentro de esto, también se considera espacio confinado. Cajas de máquinas, es un espacio confinado. Bóvedas subterráneas, ni qué decir, el mismo nombre lo dice, subterránea, es un espacio confinado. Cajas de bodegas de buques, también, ¿no? Estos buques metálicos más que todo, también se considera un espacio confinado porque es solamente una entrada, una sola salida, una atmósfera peligrosa. Tanques de almacenamiento, este es un espacio como tal, mayormente va a tener esta forma, una forma cóncava como tal, y va a tener también una entrada, una sola salida, ¿no? Estos tanques de almacenamiento. Alcantarillados también, ¿no? Cuando ingresas dentro de un alcantarillado, por ejemplo, ¿no? Acá, comúnmente lo llaman un desagüe, como tal un alcantarillado, también, ¿no? Es una sola entrada, una sola salida. Excavaciones, también, ¿no? Bueno, en este punto de excavaciones vamos a ver, porque tiene una variable con respecto a los espacios confinados, pero se interrelaciona con respecto a esto. La diferencia de la excavación es que puede haber excavaciones que van a cubrir todo un punto, ¿no? Ahí sí ya sería un espacio confinado. Pero excavaciones abiertas ya como tal no sería un espacio confinado. Por ejemplo, ¿no? Algunos tipos de excavaciones que vendrían a ser espacio confinado, los pozos, las barcazas, los tanques, zanjas, cárcamos, calderas, tuberías o silos, ¿no? Son considerados espacio confinado. Los silos, más que todo, como les había mencionado, es un espacio confinado. Muy bien, ahora vamos a tener diferentes clases de espacio confinado. Como tal, creo que se ha corrido. Vamos a tener la clase A, la clase B y la clase C. La clase A, como tal, menciona acá, es un inminente peligro para la vida. La clase B, potenciales lesiones o enfermedades sin medidas preventivas, requiere modificaciones. Y la clase A, como refiere acá, procedimientos normales, uso de EPP sin modificación.
Como vemos acá, el más crítico es el de la clase C. El de la clase B es medianamente crítico y el de la clase A no es tan crítico como tal, pero sí refiere a un riesgo significativo. Muy bien, hasta este punto, ¿alguna duda, una consulta que se tenga? Sí, a ver, me comentan, ¿alguna duda, consulta, acotación? Sí, señor Wilmer, lo escucho. Buenas noches, ingeniero. La Hola. clase A es inminente peligro para la vida y la clase C es normales y uso, no, procedimientos normales y uso de EPP. Sí, sin modificación, exacto. Ah, ya, ok, ok. Ujú. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, continuamos. Bien, acá estaba lo que había mencionado, ¿no? ¿Qué tipo de parámetros va a definir estos espacios confinados? Vamos a tener los siguientes. Primeramente, un punto importante, un parámetro que vamos a tener es el oxígeno. Como dice aquí, la deficiencia de oxígeno por debajo de 19,5 es asfixiante. ¿Por qué? Porque vamos a tener otro tipo de gases dentro de este espacio confinado que van a generar estos tipos, ¿no? Por ejemplo, gases asfixiantes como el monóxido de carbono y algunos gases inertes. También, ¿qué va a generar la deficiencia de oxígeno? Alguna acción microbiana. ¿Por qué? Porque los microbios en su gran mayoría son aerobios, necesitan consumir oxígeno. Combustión, según nuestra pirámide del fuego, necesitamos el combustible, el comburente, también llamado oxígeno, y la reacción para que pueda producirse fuego. Entonces, es necesario para generar una combustión el fuego. Sin este oxígeno no hay fuego como tal. Absorción, si fuera el caso, ¿no? Carbón activado, por ejemplo, entre otros puntos. Y oxidación, ¿no? También consume el oxígeno. ¿Puede darse esto dentro de un espacio confinado? También puede darse por la interrelación de los factores dentro de este espacio confinado. Muy bien. Y como menciona acá, la concentración normal del oxígeno debe estar dado del 20% al 21%. Esto es muy importante. Esta es tu concentración que debe tener tu espacio confinado para que tengas un correcto oxígeno. ¿Por qué? Porque si está por debajo de 19,5 ya es una atmósfera con deficiencia de oxígeno. Y esto como tal menciona, ¿no? La asfixia que pudiera mencionar, podría darse dentro. Y en contraste, ustedes me dirán, entonces, ingeniero, mientras más oxígeno, mejor. No, mientras más oxígeno, no, esto no es bueno también. ¿Por qué no es bueno? Me dice el ingeniero, si yo necesito oxígeno para respirar, porque si yo tengo exceso de oxígeno, como dice acá, y está por encima de del 23% en mi atmósfera, aumenta el peligro de fuego y explosión. Esta atmósfera como tal es muy inflamable si tengo una cantidad de oxígeno por encima de 23%. Entonces, esto como tal, al mínimo que haya una chispa o algo como tal, va a generar una explosión. Es muy inflamable esta atmósfera. Acá como tal puede darse por procesos químicos, fugas en mangueras o cilindros de oxígeno, ¿no? Ahí como tal también la atmósfera es muy inflamable. Muy bien, hasta este punto, ¿alguna duda, alguna consulta que se tenga? Sí, señor Wilmer, lo escucho. Sí, ¿cómo nosotros podemos medir estos niveles porcentuales de oxígeno que hay en la atmósfera? ¿De qué manera? Con tu medidor de gases. Tu medidor de gases, ahí mides estos parámetros. ¿No? Este de aquí. Ahí tenemos unos ejemplos. A ver, ahí te lo estoy mencionando. Ahí está, mira. ¿Logras ver?
Sí, sí. Y Ah, ahí, ok, ajá, correcto. ahí mide lo que es el oxígeno, diferentes otros tipos de gases, el monóxido de carbono, y a ver, me comentas, ¿qué tipo de gas es este? H2S, H2S, azufre, azufre. hidróxido de Sulfúrico, sulfúrico. sulfúrico, ¿no? Ajá, Sí. ya, perfecto. Recuerden de que esos equipitos, muy importante, bueno, ya estamos adelantando qué tipo de control necesitamos para los espacios confinados, pero recuerden de que estos equipitos deben estar calibrados, ¿no? No es solamente tenerlo por tener. Acá atrás, como dicen, ¿no? ¿Qué dice acá? Ahí está, ¿no? Guía de calibración, todo eso. Ya. ¿Se entendió? Sí, sí, muchas gracias. Perfecto. Y acá tenemos, ¿no? Tabla de efecto del oxígeno. Tenemos acá este nivel máximo, 23.5% según las ollas. 21% del oxígeno en el aire como tal, aproximadamente, porque lo normal que se tiene en el aire es 20.954%, y ya a un nivel inferior ya es el 19.5%. ¿Qué pasa si ya tengo menos de 19.5%, por ejemplo? A partir del 17% se acepta el juicio. A partir del 16%, los primeros síntomas de anoxia, respiración, pulsos elevados, fatiga, dificultad de respirar. Luego tenemos ya náuseas, vómitos, inhabilidad para moverse, se pierde el sentido. Ya cuando va bajando ya menos de 10 a 6%, convulsiones, sofocamiento para la respiración y el corazón por unos minutos, ¿no? Empieza tu corazón a ya colapsar, ¿no? Y ya cuando ya el oxígeno ya está menor a 6%, en un rango de 3 a 5%, tienes un tiempo de vida de 3 a 5 minutos como tal. Entonces debes actuar rápidamente a este punto. Cada segundo cuenta. Muy bien. Acá un ejemplo de enterramiento. A ver, eso está más ligado también a excavaciones. Bueno, excavaciones, tanques, depósitos, hilos que han contenido materiales sólidos. Todo material sólido que se encuentre dentro de un espacio confinado, puede generar un peligro de enterramiento, ¿no? Acá también se ha movido, creo, la diapositiva. Y este punto como tal refiere, ¿no? Por ejemplo, a este ejemplo que tenemos es un punto clave de enterramiento, ¿no? Sí es un espacio confinado como tal dentro, pero luego ya tenemos una atmósfera abierta, pero esto como tal puede generar un enterramiento. ¿Por qué? Porque por acá, si bien es cierto, pasa un cauce de un río, pero esto como tal puede desprender la capa de que está acá y puede generar un enterramiento, ¿no? Como dice acá, no se debe permitir el ingreso a ningún trabajador durante la limpieza. Entonces, si se está limpiando, como tal, no debemos realizar el ingreso. Otro punto del espacio confinado, tenemos la corrosión que pudiera haber, porque a veces vamos por ejemplo, no hay actividades para la limpieza de estos tanques que han llevado materiales corrosivos, ¿no? Como menciona acá. Los productos utilizados para la limpieza o un trabajo específico pueden generar gases corrosivos que pueden afectar la piel, mucosa, ojos y respiración. Por eso siempre es importante como tal, si vamos a ingresar dentro de un espacio confinado, llevar tu CBP, que sería tu respirador. Si tienes full face, mucho mejor. Si tienes media cara, no hay ningún problema, pero que tengan los filtros específicos, ¿no? Para vapores y gases. Los residuos que han quedado acumulados pueden consumir oxígeno del ambiente, muy importante, debido al mismo proceso de oxidación y hacerlo disminuir por debajo del límite seguro de 19.5%. Entonces, en base a esto, siempre, pero siempre hay que llevar nuestro medidor de gases a este espacio confinado, ¿no? Según lo que se ha mencionado ahí. Muy bien. ¿Qué peligros locativos vamos a tener como tal dentro del espacio confinado? En base a algunos espacios confinados, ¿no? Por ejemplo, los agitadores, trituradores, engranajes, que pudiera generar atrapamiento, vaporizadores, que va a generar contacto, quemaduras, soportes de cañerías, la proyección de estos o incluso el riesgo de golpes.
tuberías entrantes, todos estos peligros locativos que van a generar la proyección de objetos o también la exposición a los golpes. Y también las superficies resbaladizas, que va a generar una caída. En este caso puede generar una caída al mismo nivel, pero ha habido casos como tal que el ingreso está por esta zona de acá, por la zona de arriba. Entonces una persona, como ha estado húmedo esto, en el peor de los casos, por ejemplo, ha llovido, o sea, la persona está intentando ingresar, está colocando todos sus controles o protocolos, cuando en un momento, por lo que está húmedo, mojado, sufre un resbalón y cae dentro del espacio confinado. Ha podido generar una muerte, incluso eso, porque si caía de cabeza, generaba una muerte. Eso. Entonces hay que siempre limpiar tu zona de trabajo, especialmente cuando está húmeda, ¿no? Y estamos trabajando. Esto como tal también menciona en altura, ¿no? O sea, los trabajos confinados también van a referir en algún momento, un trabajo en altura, siempre y cuando sea, cuanto sea la altura, ¿no? Como vimos en nuestra capacitación de trabajos en altura y caliente, también delimitamos que todo trabajo en una excavación que tenga más de 1,50 m como tal, también se considera un trabajo en altura. Una excavación o también un espacio confinado, más de 1,50 m, también es un trabajo en altura. Bien, también vamos a tener algún tipo de peligros biológicos. ¿Qué tipo de peligros biológicos puede haber dentro de un espacio confinado? Puede haber la presencia de este, organismos patógenos, ¿no? Como es el caso de los hongos, los mohos, las bacterias, virus y materiales en estado de descomposición. Entonces también vamos a estar expuestos a estos peligros biológicos. Aparte también otro tipo de peligros biológicos ligado también a vectores o roedores, ¿no? Como dice acá, el espacio confinado puede albergar roedores, víboras, arañas o insectos. ¿Qué otro tipo puede haber en este punto? Visibilidad pobre al caminar en este punto. Ahí, bueno, eso está más ligado a los peligros locativos, ¿no? Pero lo que son peligros biológicos sí puede haber en este punto, ¿no? Puede albergar a cualquier tipo de alimentos, cualquier tipo de animales de estos tipos, o también cualquier de estos agentes patógenos, ya sea hongos, virus, bacterias, entre otros. Muy bien. ¿Alguna duda, consultas a este punto? Me comentan, por favor. Muy bien, continuamos si no hay más dudas, consultas. Muy bien, ahora sí vamos a determinar los sistemas de prevención. Primeramente vamos a hablar de los elementos de protección personal o los equipos de protección personal, CPPs. Muy importante, la ventilación es muy importante en trabajos en espacios confinados. La ventilación puede ser insuficiente para llevar los agentes tóxicos por debajo de sus límites máximos establecidos. Ahora, una persona como tal requiere entrenamiento de aprobación médica para poder ingresar a un espacio confinado. Ahora, ¿qué tipo de equipos de protección personal va a necesitar? Respiradores purificadores de aire o respiradores suministradores de aire. ¿Has visto ese traje como tal, que parece un traje espacial, que la persona lleva un oxígeno atrás, que también los bomberos lo tienen? Ya, eso también, ¿no? Respiradores purificadores de aire. Eso como tal puede haber en dos sistemas. Uno con tu tanque de oxígeno, que es un respirador que suministra aire en este punto, o suministra oxígeno, como podemos mencionar ahí. O también va a haber en este punto unos sistemas de aeración que van a extraer aire y lo van a purificar y lo van a ingresar dentro del espacio confinado. Puede haber estos dos tipos de sistemas para que tú apliques controles para tu ingreso a un espacio confinado. Aparte también, ¿no? De tu medición de gases que vas a hacer dentro de la atmósfera. Muy bien. El tipo de respirador como tal. Muy importante cuando ingresamos a espacios confinados, como no al momento de realizar el monitoreo de gases, vamos a determinar también otro tipo de sustancias gaseosas. Es importante utilizar como tal tu respirador media cara. ¿Qué te da a cubrir?
te va a cubrir la nariz y la boca. Como les había mencionado, puede haber casos de que también haya respirador full face o cara completa, como se menciona, sí. ¿Cuál es la diferencia entre el media cara y el full face? Que el full face como tal te va a cubrir toda la totalidad de la cara, desde la parte de la frente hacia la parte de la nariz, porque la nariz como tal va a estar dado por tu respirador, ¿no? Como dice acá, no los usen en atmósferas bajas en oxígeno, que es menor a 19,5. Los aparatos de respiración no suministran oxígeno, solamente filtran los agentes tóxicos. Las máscaras contra polvo retienen partículas, no ofrecen protección contra gas. Y esto como tal no es un equipo de protección personal, ¿no? Ponerse un tapabocas, por así mencionarlo, una mascarilla, no es un equipo de filtración de gases, ¿no? Porque lo que va a hacer este sistema como tal, como tiene filtros, como su mismo nombre lo dice, va a filtrar todos los gases nocivos que hay dentro de la atmósfera, ¿no? Para convertirlos en menos nocivos. Muy bien. ¿Hasta este punto alguna duda, una consulta? Muy bien. Continuamos. A ver. eh, Como dice aquí, ¿cuándo se utiliza esta máscara completa alimentada con aire respirable comprimido mediante manguera, como vemos acá, ¿no? En este punto incluso tiene dos tanques de oxígeno, se podría mencionar, ¿no? Que van a estar suministrando aire. ¿Se usa cuando? Concentraciones que excedan la capacidad de los aparatos de protección respiratoria. Puede darse el caso, es una atmósfera muy peligrosa y necesito ingresar con eso. Segundo, se desconocen las concentraciones de los agentes tóxicos. Entonces también este punto refiere. Cuando no tengo ese equipo medidor de gases, por ejemplo, es muy importante ingresar con todo este equipo. Pero este equipo medidor de gases ya me salva de apuro, ¿no? Porque ahí puedo verificar cuál es el tipo de concentración. Y también para trabajar en atmósferas bajas de oxígeno. También por este punto. Acá menciona, el aire debe ser respirable, grado D, provisto mediante cilindros certificados, bomba aprobada, porque va a ser un sistema que va a inyectar lo que es el oxígeno dentro de tu respirador como tal, y compresor de aire y caja de filtración. Este como tal es un equipo más completo. Va a haber momentos en el punto de que también va a haber un equipo más pequeño, que va a ser este que vemos acá. Este equipo como tal es un equipo más pequeño, pero también está cumpliendo su función de que el trabajador como tal pueda ejecutar una correcta respiración del oxígeno, ¿no? En una atmósfera que tiene una baja cantidad de oxígeno. Pero eso como tal sirve porque es mucho más preciso para tener una correcta respuesta ante una emergencia. Como tal, se puede movilizar este tanquecito más chico más rápidamente, lo puedes cargar en tu mano. No, refiere un peso mayor que estos gases de acá. Muy bien, acá tenemos otro también, tenemos los aparatos de respiración autocontenidos, los SCBA. A ver, ¿cuándo voy a utilizar estos aparatos? Les había mencionado esos aparatos que también utilizan los bomberos. Solo debe usarse en situaciones de emergencia tales como ingreso para rescate de una persona atrapada, porque tiene una mayor cantidad de oxígeno que ese tanque pequeño que habíamos mencionado. Respuesta a incendios en recintos cerrados, por eso les había mencionado que los utilizan los bomberos. Dan más libertad de movimiento, pero su capacidad de aire es limitada, o sea, es menor. Claro, va a ser menor que la otra persona que estaba conectada a dos tanques. O sea, acá también es un tanque, no es tan pequeño como el otro que vimos, pero también refiere una dimensiones medianas, que va a tener una capacidad de aire limitada. Su uso se requiere de procedimientos de entrenamiento y manejo especial. O sea, esta persona tiene que ser una persona calificada y entrenada en ejecutar este tipo de rescates. Se recomienda tener dos equipos. Y bueno, como dice acá, puede ser el caso que van a referirse, que van a ser incómodos para entrar y para salir.
Muy bien. ¿Puede en este punto también haber equipos de sujeción en un espacio confinado? Sí, como les había mencionado, puede haber espacios confinados que su profundidad va a ser mayor a 1,50 m, entonces también se va a considerar como un trabajo en altura. Para este punto que vamos a tener como equipos de sujeción, arneses con sus respectivas líneas de vida o de sujeción, los trípodes como vemos acá, y lo que va a hacer es que la persona va a descender, ¿no? Ya se armó acá el trípode, se enganchó el punto de anclaje del arnés al punto de anclaje del trípode para que la persona pueda ejercer el descenso. Entonces, una vez que ya se ejecuta el descenso, la persona tiene que estar con sus otros EPPs, que son la ropa de seguridad reflectiva, puede ser, los cascos, las botas de seguridad, la protección auditiva, un respirador, como vemos acá, entre otros tipos de puntos, ¿no? Puede ser que incluso tenga un respirador full face y también lleve el tanque de oxígeno, como vemos acá, ¿no? Se está ingresando a una atmósfera muy subterránea. Y el arnés que también lo vimos, ¿no? En nuestra clase de altura. Muy bien, en base a esto, ¿cómo va a ser la correcta ejecución del trabajo según los pasos a dar? Primeramente, identifica la necesidad de ejecutar la actividad. El jefe inmediato como tal busca alternativas. Si se hallaron, ahí menciona acá, si se hallaron, no se hallaron, si sí se hallaron, implementa esa alternativa. Si no hay una alternativa como tal, ya tienes que elaborar tu AST o tu ATS, tu análisis de trabajo seguro, y tu permiso escrito de trabajos del torrido, ¿no? Porque ya vas a ingresar al espacio confinado. Debes delimitar como tal este, esta actividad, delimitando todos los peligros y riesgos que se tenga para ingresar a ese espacio confinado. Responsabilidad muy importante del supervisor, porque va a supervisar que se ejecute esas herramientas de gestión. Y muy importante también de la persona que va a ejecutar esta actividad. También tiene que conocer todos esos peligros, todos esos riesgos. Muy bien. Luego debemos evaluar. ¿Mediante qué? Mediante realizar unas pruebas correspondientes, lo que había mencionado. La medición continua a los parámetros de esa atmósfera. ¿Con qué? Con equipo medidor de gases, como habíamos mencionado. Este equipo medidor de gases que teníamos acá, por ejemplo, ¿no? Que va a medir el oxígeno, el monóxido y también el este, hidrógeno sulfúrico, H2F, H2S. Muy bien. Entonces, luego de las mediciones continuas, vamos a delimitar y medir gases explosivos, vapores y o gases tóxicos y suficiencia de oxígeno. Si hay suficiencia de oxígeno como tal, tenemos que aplicar otro control que va a ser la ventilación. ¿Cómo se va a ejecutar una ventilación? Al punto del espacio confinado, como tal, le vas a implementar un sistema de aireación. Lo que va a hacer ese sistema es que va a extraer el aire como tal de una atmósfera más amplia y lo va a inyectar ese aire a esa atmósfera que no tenía una cantidad de aire establecida o dada. Entonces, según esto, ya voy a tener, o sea, el aire como tal tiene oxígeno, tiene el parámetro dado, que es de 20,874%. Entonces, esto lo tengo que inyectar en esta atmósfera. Luego de ya hacer la inyección, ya de nuevo calculo otra vez con la medición continua que estoy realizando. Y ahí como tal delimito, ¿no? Si se puede realizar la actividad según el tipo de medición dada. Acá está, ¿no? El punto que les había mencionado, los mecanismos de ventilación. Acá se hace la pregunta, ¿se requiere equipo de aire o no? Entonces, según la medición que también tengamos, ponte que se hace la medición y la atmósfera está por debajo del límite, que es 19,5, entonces debo ejecutar, ¿no? Esta inyección de aire. Al momento de inyectar este tipo de aire, ya como tal de nuevo vuelvo a medir. Como dice acá, en ningún momento el oxígeno será usado para ventilar. Ojo con esto, el oxígeno no, tiene que ser aire, aire como tal, no oxígeno. Ventilación forzada, 10 renovaciones por hora. Entonces tienes que hacer 10 renovaciones por hora si, bueno, menciona una ventilación forzada, ¿no? Pero es un sistema continuo que va a hacer esto. Va a extraer y va a inyectar lo que es el aire en esta atmósfera de este espacio confinado. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda o una consulta que se tenga?
¿Sí? ¿Ninguna? A ver, acá hay una. ¿Existe algún tiempo determinado en que una persona puede estar en un espacio confinado? No hay un tiempo determinado, pero como mencioné al principio, no vamos a estar constantemente ingresando al espacio confinado, ¿no? Ahora, según tú, el tipo de control que apliques en tu procedimiento, vas a mencionar, ¿no? Por tanto tiempo de exposición, por ejemplo, ¿no? Por cada 60 minutos de exposición en el espacio confinado, voy a tener un tiempo de recuperación, ¿no? Que podría darse de 10 a 15 minutos, donde la persona va a salir del espacio confinado, va a tomar agua, va a respirar correctamente y luego de nuevo, ¿no? Después de haber pasado esto, va a ingresar nuevamente. Pero es como tal un control administrativo que tú lo vas a tomar. Si aplicas todos esos controles como tal, y bueno, me ha pasado en la práctica como tal que la persona cuando ejecuta esta actividad, cuando trabaja con terceros, este, hacen que ingrese la persona y te dicen ya, trata de acabarlo por favor en el tiempo determinado y luego ya, por ejemplo, no acá como mencionas acá, no está haciendo mantenimiento, incluso está realizando el uso de un soplete, ¿no? Pero en una actividad menos riesgosa como tal, por ejemplo, están manipulando, ¿no? Válvulas abajo de un espacio confinado. Entonces, en base a esto, se termina, ¿no? 1 hora, 2 horas y ya están listos. Ya, de nuevo, la persona emerge del espacio confinado. Pero va a depender de cómo tú lo implementes en tus procedimientos, ¿no? Del espacio confinado. Muy bien, ¿alguna otra duda, consulta que se tenga? ¿Sí? Bien, continuamos. Bien, este punto de aislar el área también, a ver. ¿Por qué es necesario aislar el área? ¿Por qué? Porque va a evitar peligros que puedan ser originados en zonas o sistemas adyacentes, cerrando las válvulas, parando equipos, cortando el fluido eléctrico, etcétera. Ojo con esto. Si voy a ejecutar un mantenimiento dentro de un tanque, y ahí como tal, dentro del tanque es un espacio confinado, debo asegurarme de que esa área esté aislada como tal. Si es posible, si por ahí, por ejemplo, ingresa un fluido, debo en este punto cerrar la totalidad de la válvula e incluso cortar el suministro de esta válvula y mencionar que estoy ejecutando un mantenimiento dentro. Entonces, esto es previa coordinación también con el área de mantenimiento para que me pueda ejecutar este punto, ¿no? Este control establecido. Muy bien. Y un tema muy importante, ¿no? Que también es parte de nosotros como prevencionista de riesgos, la vigilancia y control desde el exterior, porque tiene que haber como tal afuera del espacio confinado un vigía. Este vigía es muy importante. A ver, ¿qué va a hacer el vigía como tal? Asegurarse de que solo ingrese quien está autorizado, obviamente. Ese es su principal objetivo. Saber quién está dentro también, ¿no? O saber quiénes están adentro, porque si es un espacio más amplio como tal, puede haber más de una persona adentro. Estar atento a reconocer los primeros síntomas de peligro. Hay un punto como tal, porque creen que está esta soguita acá. Bueno, está este es un sistema de oxicorte como tal, por lo que veo, pero a veces un punto importante como tal, a veces para el espacio confinado, es que también amarran otro tipo de soga. Y si la persona está sintiendo algún tipo de dificultades, ¿no? Dificultad para respirar, esto que el otro, ya jala la cuerda como tal, y ya el que está afuera como vigía ya sabe, ¿no? Que está pasando algo y tiene que sacar a la persona. Eh, en este punto, ¿por qué les menciono que una persona debe ser como tal, avalada para este punto? Tiene que tener su examen médico como tal que avale que está habilitada para ejecutar trabajos en espacio confinado, porque también hay una prueba psicológica ahí, porque hay algunas personas que en este punto son claustrofóbicas. Entonces, cuando son claustrofóbicas, pueden entrar en colapso cuando están abajo de ese espacio confinado. Entonces, ahí como tal también es necesario saber la respuesta de emergencia que se tiene que dar.
Por eso, jalas el hilito y ya sabes que tiene que salir esta persona. Luego tiene mantener en contacto con el personal que está en el recinto confinado. Convenir el método de comunicación adecuado. Como le dije, no la sodita puede ser un correcto método. Estoy muy abajo. Prevenir anomalías en el equipo de protección. El equipo de protección que tenemos. Permanecer en el lugar asignado durante el tiempo de trabajo. Todo el tiempo tengo que estar afuera como vigía. Y si se presenta una emergencia, informar inmediatamente al grupo de rescate. ¿Para que, como su mismo nombre lo dice, rescate a esta persona que está dentro del espacio confinado? Muy bien. Muy importante el otorgamiento del permiso. Bueno, esto como tal es previo a todo, ¿no? Porque siempre necesita tener permiso para ingresar a un espacio confinado. Se coordina con el supervisor, hay como tal delimito quién va a ser el personal autorizado y validado para ejecutar esta actividad y se genera el documento, que sería el permiso escrito de trabajo en alta riesgo. Como dice aquí, este permiso debe ser colocado a la vista en el lugar de trabajo, el permiso de espacio confinado. Otro permiso de trabajo, si se diera el caso, ¿no? Si el trabajo realizar implica trabajos en caliente, que puede ser el caso, como vimos ahí, se está soldando un silo, por ejemplo, una capa de un silo dentro de esto, también, ¿no? Sería un trabajo en caliente. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ¿no? Estos sistemas como tal, como refieren a una chispa, una llama, un trabajo en caliente va a haber mayor cantidad de consumo de oxígeno. Entonces debo estar monitoreando constantemente la cantidad de oxígeno dentro de esta atmósfera del espacio confinado. Muy bien. Bueno, algunos equipos como tal no poseen escaleras, es necesario implementar sistemas de trabajo en altura también, ¿no? Como mencioné. El trípode, la persona se engancha tanto del bloque D, de vía del bloque D, y del punto de anclaje del trípode y realiza el descenso. Entonces, en este punto también es un punto que se implementa y también se considera un trabajo en altura. Por razones de trabajo se pueden llevar materiales como solventes o los cuales pueden expedir vapores peligrosos. Entonces, para este punto también, ¿no? Utilizar su correcto equipo de protección personal, su respirador en este punto que podría darse. Muy bien, y hasta este punto ya acabamos lo que es el trabajo de alto riesgo en espacio confinado. No sé si hubo alguna duda, consultas a este punto que pueda mencionar. ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien, vamos a dar un pequeño receso, un pequeño break de 5 minutos. Para que puedan realizar una pausa y una pausa activa también. No sé que algunos han estado sentados todo el día, ¿no? Y es necesario ejecutar estas pausas activas, ¿no? Entonces estamos retornando aquí a las 20:54, ¿les parece? Para continuar con este segundo subtema de excavaciones y zanjas de trabajos de alto riesgo. Muy bien, nos encontramos aquí dentro de 4 minutos.
Muy bien, continuamos. Tenemos nuestro segundo subtema acerca de las excavaciones y zanjas. A ver, vamos a delimitar este punto. Bien. Muy bien. Como menciona acá, no estás trabajando en una zanja o en una tumba, puede darse el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque también es un trabajo riesgoso, ¿no? Como menciona acá, si pasas esto se desprende en su propia tumba, ¿no? Es una dura crítica como tal al trabajo inseguro en zanjas o excavaciones. Muy bien, acá una pequeña definición como tal, el derrumbe o hundimiento. Es el resultado de una separación de una masa de tierra o piedra, roca de un lado de una excavación o la pérdida de tierra de la ubicada en la parte de abajo, parte inferior, de una estructura o escudo protector o de un sistema de soportes y su repentino desplazamiento al interior de la excavación, bien por caída o deslizamiento y en una cantidad suficiente que pudiese atrapar, sepultar, cubrir o de alguna forma lesionar o inmovilizar a una persona. Eso como tal es un derrumbe o un hundimiento. O sea, un derrumbe como tal es el decaimiento como tal de una estructura, se derrumba y puede generar un aplastamiento. El hundimiento ya es también el colapso de una estructura, pero por debajo. Estamos por ahí, por ejemplo, ¿no? Algunos que vieron lo que pasó en el megapuerto de Chancay, que colapsó también ese túnel que estaban realizando y generó un hundimiento en las viviendas, ¿no? En las viviendas aledañas. Entonces, esa es la diferencia entre derrumbe e hundimiento. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Acá es una especie de zanja que se está haciendo. Y bueno, acá, por ejemplo, ¿no? Si esto como tal, que vemos esta pequeña parte como tal, se puede desprender, lo que está acá como tal, va a generar un desprendimiento, ¿no? Y si estamos acá ya como tal dentro de la zona aislada de la zanja y esto como tal colapsa, porque, por ejemplo, ¿no? Esta superficie es muy húmeda, ya sería un hundimiento. Esa es la diferencia. Muy bien. Ahora otro tipo de definición, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre excavación y zanja? La excavación va a ser cualquier corte, cavidad, zanja o depresión en la superficie del suelo causada por el movimiento por la extracción de la tierra. Como vemos acá, ¿no? Acá viene tu cargador frontal. Entonces lo que va a hacer con esto, con la pala como tal que va a generar una excavación en un punto determinado. Ahora, el conjunto de una excavación, o sea, puede generar una zanja. Más de una excavación puede generar una zanja. ¿Por qué? Porque una zanja como tal es una excavación, para la redundancia, estrecha con relación a su longitud, realizada por debajo del nivel de la superficie del terreno. Como vemos acá, ¿no? Es una excavación, si bien es cierto, más estrecha, pero tiene un punto de metraje más largo. En general, la profundidad es mayor que la anchura, como dice acá, ¿no? Mayormente. Pero la anchura medida en el fondo de la zanja no excede los 15 pies de altura. Como vemos acá, ¿no? La persona está dentro de la zanja, cosa que no debería estar porque esta zanja no está asegurada con los diferentes controles que se tienen. Entonces, en base a eso también es un problema. Muy bien, y también definir lo que es una rampa. ¿Qué es una rampa? Es una superficie inclinada utilizada para trabajar o caminar que se usa para lograr el acceso de un punto a otro y la cual es construida con tierra, arena del mismo suelo en el sitio o con materiales estructurales tales como el hierro o madera. Como vemos acá, ¿no? La personita está acá, esta rampa como tal ha sido construida y la persona como no es muy inclinada esta rampa puede ejecutar el traslado de este punto de abajo hasta este punto de arriba. Esto por lo cual es una rampa, ¿no? Muy bien, ¿qué requerimientos tenemos para realizar el trabajo en una zanja o una excavación? El siguiente. Los permisos de excavación deben ser firmados en el lugar de trabajo antes de iniciar la obra.
Mayormente esta clase de zanjas, de excavaciones, mayormente, no quiero decir que siempre, lo vamos a ver más ligados al sector de construcción. Sin embargo, los recursos, información, por ejemplo, planos de instalaciones subterráneas, consultas y aprobaciones necesarias deben realizarse por lo menos 2 días antes de las fechas previstas al inicio del trabajo. Muy importante. ¿Eh? En caso la excavación cruce una carretera, considerar un día adicional para permitir el aviso a los usuarios por parte del supervisor, bueno, que en este caso está ligado, ¿no? A una mina o el dueño directamente del proceso, ¿no? Necesariamente puede ser Antamina, puede ser Glencore, Volcan, otra empresa contratista, no sé qué veamos ahí, del trabajo de acuerdo a lo que menciona el supervisor del área. A partir de 1,80 m de profundidad, la excavación se considerará como espacio confinado, importante, y se aplicará el procedimiento correspondiente. Claro, ¿no? Ya sobrepasó el 1,50 m. A partir del 1,50 m ya como tal es un trabajo en altura, ¿no? Pero ya a partir del 1,80 m de profundidad ya se considera un espacio confinado, porque ya tiene una altura mayor. Ahora, les vuelvo a repetir, este estándar como tal es variable, va a depender de el estándar del cliente que se tenga. Habrá clientes como tal que les van a decir, no, para mí no es un espacio confinado, realiza la actividad en base a los lineamientos de altura y excavación. O puede dar el caso que te diga, no, si es un trabajo en espacio confinado, también ejecuta todos los controles en un espacio confinado, altura y excavación. O sea, tendríamos 3 trabajos de alto riesgo en uno. Calificación del personal, el supervisor de trabajo y su personal deberán estar entrenados. ¿Entrenados en qué? En ejecutar trabajos en excavaciones. Como dice acá, con el caso de excavaciones de profundidad mayor a 1,50 m, se requiere un ingeniero civil o de minas colegiado para realizar el diseño del sostenimiento o conformación del talud requerido. Vuelvo a repetir, este perfil como tal también es variable, no quiere decir de que pueda darse sí. En minería, sí o sí te van a pedir un ingeniero titular de colegiado. En el sector de construcción, puede ser, ya depende de su estándar de ello. Pero en este paso sí, un control para el tema de zanjas de excavaciones es asegurar el sostenimiento, ¿no? De las paredes de la zanja de excavación. Muy bien, entonces, como les había mencionado, vamos a tener diferentes tipos de controles para evitar estos derrumbes, por ejemplo. Primeramente tenemos el control de la inclinación del talud. ¿Qué es un talud? Es este ángulo que va a ejercer la zona horizontal de la excavación con respecto al declive o inclinación, ¿no? Ese es mi talud que voy a tener. Inclinar el talud, pared o cara de la excavación un ángulo con respecto a la horizontal que no excede el ángulo de reposo del suelo que lo conforma, ¿no? Esto como tal ya es un control, o sea, no tiene que estar muy elevado también ese talud, tiene que ser un talud como tal mediano, ¿no? No tiene que exceder, por ejemplo, de los 70 grados este talud, tiene que estar por debajo de esto. Como vemos acá, ¿no? El talud, como está acá, es un talud mediano, no hay forma de que esto como tal pueda usar un derrumbe. A ver, ¿cómo? ¿Cómo calculamos este talud, no? A ver, menciona acá. Es que eso va a depender netamente del tipo del suelo, ¿no? Tenemos 3 clases de suelo: suelo tipo A, suelo tipo B y suelo tipo C, según la jerarquía del suelo que se tenga, según los horizontes del suelo. Entonces, tenemos la clasificación HB, que va a estar dada por la roca estable vertical. A ver, para suelos tipo A, según el tipo de horizonte del suelo, vamos a tener un ángulo de inclinación de 53 grados como máximo. Para suelo tipo B, un ángulo de inclinación de 45 grados como máximo. Y para suelo tipo C, un ángulo de inclinación de 34 grados como máximo. Va a depender del tipo de suelo que se tenga. Porque este tipo de suelo, según los horizontes del suelo, van a definir qué calidad tiene, ¿no? Algunos son más arenosos, arcillosos, y esto genera un desprendimiento mayor. Como dice acá, inclinaciones válidas para excavaciones de hasta 6 metros de profundidad, que pudiera darse, ¿no? Muy bien. Muy bien, otro tipo de control que voy a tener va a ser la conformación de banquetas. ¿Qué son las banquetas? Las banquetas o bancos deben configurarse con los mismos ángulos de inclinación
estipulados para el caso de inclinación de taludes. O sea, no es un talud como tal liso, ¿no? Vamos a, como tal, ¿no? Se ve como tal, como su nombre, un nombre coloquial de escaleras, ¿no? Acá como tal hay el punto máximo de la zanja o excavación y luego va a ir descansando según niveles, ¿no? Según banquetas o bancos, ¿no? También escaleras. Acá tenemos un nivel, otro nivel, otro nivel, otro nivel y otro nivel. Y eso con eso ya estoy controlando también de que pueda haber un derrumbe. Es también un método de control. El entibamiento. ¿Qué es el entibamiento? Como menciona acá, los terrenos cuyo ángulo de deslizamiento no permite estabilidad de la zanja, se realizará un entibamiento continuo, cuyo diseño estará avalado por el ingeniero responsable, ¿no? ¿Qué se va a hacer en este punto? Como vemos acá, se va a colocar una estructura provisional de madera o bimetal. ¿Por qué se realiza el entibamiento en este punto? Porque si te das cuenta como tal, no existe un talud acá, el talud es de 90 grados, entonces esto sí puede generar un derrumbe mayor. Entonces, para eso mejor genero un entibamiento. Entonces, coloco mi estructura de madera adentro y también aseguro de que tenga en este punto una extensión, ¿no? O un pedazo de madera va a hacer que esto genere una fuerza en ambos sentidos, tanto en la zona A y en la zona B. Dentro de una excavación para soportar por apuntalamiento los taludes de la misma, ¿no? A fin de prevenir un derrumbe. Como ves acá, se está soportando, ¿no? Según estos soportes que se tienen, que estos troncos de madera también que están. Entonces se tiene ahí las estructuras replegadas en cada cara de la excavación y ahí como tal ya lo estoy aguantando con este punto. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta hasta este punto? ¿Me comentan? ¿Todo claro? Continuamos. A ver, ¿qué más tenemos acerca del entidamiento? Cuando se requiere instalar sistemas de protección contra derrumbes en excavaciones de alto riesgo, ya sea por su profundidad, tipo de suelo, presencia de agua, puede darse, ¿no? Y es un suelo muy húmedo, sometida a vibraciones o cargas cercanas, entre otros. Otra de estas circunstancias, se debe hacerlo desde la superficie, evitando el ingreso del personal hasta que la protección esté implementada, obviamente, ¿no? Mientras esta protección no esté implementada, la protección de entibamiento, no va a poder ingresar nadie. Muy importante eso. No queremos que se genere un derrumbe o un accidente. El desmontaje de entibados debe efectuarse de abajo hacia arriba. O sea, una vez que ya entibé como tal, ya coloqué las estructuras, ya ejercí presión en ambos lados, ya puedo sacar en este punto los soportes. Pero tiene que ser de abajo hacia arriba, muy importante. Rellenando la excavación conforme se haya retirado el apuntalamiento. Muy importante también, porque ahí como tal ya generé una estructura sólida. Muy importante esto. A ver, nunca, de los nunca, hay que retirar los puntales de los estivados. O sea, estoy retirando la parte del soporte y también estoy retirando la parte baja. No, solamente tengo que retirar los soportes. No tengo que retirar la parte de las estructuras laterales. ¿Por qué? Porque mira, si eso se retira, ¿qué va a generar? El desprendimiento y eso que va a generar que otra vez decaiga toda esa zona. Y acá tenemos otro tipo de control. Este es un control ya más de ingeniería porque te va a aislar del peligro. ¿Por qué? Tenemos acá pantallas, los cubos de protección. ¿Qué van a hacer esto? Como mencionamos acá, vemos acá, son estructuras prefabricadas que pueden soportar los esfuerzos ocasionados por un derrumbe. O sea, esto se va a implementar como tal dentro de tus zanjas, se va a colocar, se va a transponer ahí. Y va a proteger al personal que se encuentra dentro de ella a manera de escudo pantalla, ¿no? Porque se ve acá como tal que es un tipo de jaula. Entonces, lo que va a hacer esto, que si hay un derrumbe mayor, la misma cantidad del derrumbe se quede atrapada ahí, no va a traspasar, porque ya como tal es una jaula. Es un mecanismo de aislamiento de este punto.
La jaula o caja de protección puede colocarse fija o ser trasladada a medida que el personal se desplace dentro de la excavación. O poner un camino, ¿no? De jaulas, además. Es mucho más, más, mejor control, ¿no? Que se va a poder aplicar, ¿no? Acá, como dice, ¿no? También permiten controlar el desprendimiento de material, como les había mencionado. Bien, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Pantallas de protección. Se permite continuar una excavación hasta el nivel no mayor a 0,60 metros. Por debajo del sistema de entibado, pantalla de protección, solo si el referido sistema ha sido diseñado para resistir esfuerzo. Muy importante, si este sistema, como les había mencionado, llamado como tal la jaula, resiste un esfuerzo mayor. Debo verificar esto. Muy bien. ¿Qué otros controles complementarios vamos a tener para evitar los desprendimientos? Los siguientes. Primeramente, desquinchado o desatado, ¿no? En este punto, ¿cómo se va a hacer? Mediante esto. Nunca hay que hacerlo dentro de la excavación, como tal, ejecutar el desquinchado o desatado. Tiene que ser el desatado de la parte de arriba hacia adentro de la excavación, nunca. La colocación de mallas también, una vez que ya hice mi desatado, mi desquinchado, debo colocar mis mallas, ¿no? Para también tratar de sujetar esta estructura de la tierra. Luego, aplicación de pañeteado de cemento, ¿no? Luego que coloco ya la malla, ya le paso como tal una capa de cemento después de esto, para que también aguante, no colapse esto. Aplicación de shotcrete, que también es más que todo es en minería, ¿no? Cuando hago excavaciones en minería, dentro de socavón como tal también. Es una capa de cemento también, con otro tipo de material para que también quede estable esa zona. Y bueno, combinación de los otros métodos que se había mencionado. Muy bien, la distancia de seguridad requerida es muy importante ante una excavación que debemos ir nosotros y también debemos realizarlo nosotros como profesionistas y aplicarlo con nuestro personal, ¿no? Tenemos la D, la L y el H. La D como tal va a ser la distancia de seguridad para la colocación del material que se extrae de la excavación. Voy a tener acá una distancia de D de la zona del material de extracción a la zanja, que va a ser una distancia de 0,60 metros. Eso como tal es referencial, ¿no? Puede ser variable, pero es un correcto control que se tiene. L va a ser la distancia de seguridad para ubicación de personas, materiales, operación de equipos o circulación o estacionamiento de vehículos cerca de las excavaciones. Muy bien. Y H como tal va a ser tu altura, ¿no? La altura de tu excavación. Entonces el D como tal va a ser el D máximo, como tal va a ser 0,60. Tu D mínimo, tu distancia de seguridad mínima del punto de acopio del material a la zanja, va a estar dado por la mitad de altura de la zanja. Y tu L mínimo, o sea, tu longitud de distancia de seguridad de tus trabajadores, personas, materiales, tú mismo incluso, o vehículos, va a estar dado por 1,5 de H, o sea, de la altura. Como menciona acá como nota, cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad de UL, se deberá entibar las paredes de la excavación, aun cuando no ingrese personal de la misma. Es muy importante cumplir con estos parámetros de seguridad. Como le voy a repetir, es referencial. No se podría mencionar de que esto es absoluto. Va a depender del estándar que se tenga y que se maneje en la organización. Muy bien, algunas actividades que no debemos hacer en excavaciones. No debemos colocar como tal el material al borde de la zanja. Debemos tener una distancia prudencial. También no debemos colocar materiales en el punto de la zanja también, porque puede generar esto, ¿no? Que recorten. Si debo hacer esto, debo colocar, por ejemplo, no sé, si hay unos bidones acá, unas estructuras de cilindros, debo colocar acá un soporte para que esto como tal no gire, porque sigue siendo cilindros, puede girar y puede desarmarme el desatado y puede generar una caída incluso del material y caída también de la tierra que está acá. Muy importante seguir lo que son las distancias de seguridad necesarias, como acá, ¿no?
Acá no ha seguido la distancia de seguridad necesaria y peor aún no ha entibado su zanja. Y ha generado que como tal la tierra se desmorone y también la persona queda atrapada. Muy importante también, de nuevo volvemos a lo mismo, no tener el material ahí como tal al lado de la persona, porque va a generar ¿qué? Va a generar la caída dentro y también va a generar que la persona quede atrapada. Lo ideal es de que se tenga una distancia prudencial, ¿no? ¿Cuál era la distancia prudencial? Lo vimos acá, el L mínimo va a ser 1.5 de la altura. Por ejemplo, esta personita ponte que tenga 1,80 m, ¿no? En el mejor de los casos. El 1.5 de 1,80 m, estamos hablando de 2.7 metros de distancia que debe tener, como mínimo, el L mínimo. Y en el caso, bueno, en el caso que fuera una persona, en el caso del material, sería la mitad de H, sería la mitad de 1.80, estamos hablando de 90 centímetros. Entonces, de aquí a aquí tiene que haber una distancia de 90 centímetros. Y muy importante, no salir de la zona de la zanja mediante los soportes del entibado, ¿no? Porque ¿qué puede pasar? Que los voy a desprender. Entonces, utilizar para un mejor control una escalera, ¿no? Y con eso ya estoy saliendo del entibado. Ojo con eso del entibado también y de salir de la zanja. Muy importante cumplir la proporción de 1 a 4. La distancia que debes de tener de tu punto de la escalera hacia la zona vertical de tu ascenso tiene que ser de una proporción de 1 a 4. O sea, acá tiene que tener 1 y aquí 4 veces la distancia de aquí a acá. Y aquí como máximo tiene que tener una altura de 1 metro la salida. Y recomendaciones finales para este punto. Muy importante mantenerse alejado a una distancia prudente de los equipos, ¿no? Muy importante esto. Si eres como tal, estás haciendo la guía o eres un rigger de estos equipos, es muy importante, ¿no? Que también aísles tu área donde está ejecutando esta excavación. Muy bien, antes de excavar se debe ubicar las instalaciones subterráneas, obviamente, ¿no? Eléctricas, de gas, agua, desagüe, telefonía. ¿Por qué? Porque si vamos a excavar y como tal metemos la pala, generamos una chispa, por ahí pasaba una instalación de gas como tal, ¿qué va a pasar? Va a explotar toditito. Entonces dejemos identificar cuáles son esas conexiones, ¿no? De eléctricas también, ¿qué pasa si también meto la pala? Hay un cable subterráneo por ahí y yo como tal lo topo. Uno que va a generar un choque eléctrico en mi equipo porque esa pala es de metal, incluso me puede generar a mí un choque eléctrico. Y entonces esto como tal va a mencionar esto, ¿no? Entonces va a generar una catástrofe también. De desagüe, telefonía, o sea, todos los servicios que se tengan debo identificarlos, por dónde se hace y por dónde debo realizar mi excavación. Sí, estoy realizando obviamente excavaciones en un sitio donde ya ha habido infraestructura, ¿no? Si estoy como está realizando una excavación en un sitio donde nunca ha sido ejecutado para ninguna actividad, bueno, no tengo ninguna limitante, ¿no? Muy importante usar los planos, detectores, calicatas y señalizar interferencias con estacas o marcas en el pavimento. Muy bien. Muy bien, acá es una correcta ejecución de las actividades en una zanja o excavación, escaleras debidamente aseguradas y sobre salidas mínimo 1 metro, como les dije, su permiso de trabajo, y el personal está con los correctos CPPs, material de corte apilado a más de 1 metro del borde de la zanja, pasarela, puente de paso de trabajadores sobre zanja, se ha implementado eso, se ha señalizado, ¿no? Acá como tal, el peligro de excavación y se ha puesto un, unas estocas que también indican de que no puede ingresar por ahí, la señalización en el área, la circulación del equipo pesado, más de 4 metros, sacar al personal de la zanja mientras pasa el equipo, ¿no? Muy importante, esos son todos los controles que se han mencionado. Muy bien, acá hay una pregunta, ¿alguna ley o norma que lo regule? Esto como tal, vamos a tener diferentes regulaciones según el tipo de sector. Lo que menciona también en nuestra G050 y también nuestra resolución ministerial 011 del 2019 en el sector construcción, también te menciona este punto.
La 024 y la 023, el decreto supremo de lo que es el sector minería, también te menciona este punto de lo que son excavaciones. Pero va a depender netamente del sector, ¿no? Básicamente acá les he hecho un compilado, güey, de todos los controles específicos que tiene que darse. Muy bien, ¿alguna otra duda, consulta que se tenga con respecto a este tema del día de hoy? ¿Dudas, consultas, acotaciones? ¿Todo claro? Bien, a ver. Perfecto, bueno, si no hay ninguna otra duda, consulta que se tenga, agradezco nuevamente su participación de cada uno de ustedes. Y de aquí nos estamos viendo el día miércoles con nuestro penúltimo tema y el día viernes ya con nuestro tema final. Muchas gracias por su participación